gracias al Señor por una oportunidad más de encontrarnos para compartir la palabra de Dios. Damos gracias a los que ya están con nosotros en esta transmisión en vivo. Son las 11:52, con algunos problemitas de internet comenzamos esta mañana, pero damos gracias a Dios que podemos estar aquí reunidos compartiendo la palabra de Dios por estos medios virtuales. Damos gracias a Dios porque ya nos estuvieron saludando en el vivo, en Facebook, la familia Catani, la familia Lucre, ¿quién más está? A ver, ahí está la familia Cavallo, Lili ya nos saludó, y veo que hay algunos más conectados, estamos esperando sus saludos. Damos gracias a Teresa Gross, que nos está viendo también. Damos gracias a Dios y a cada uno de los que están conectados en esta mañana para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, les pido que vayamos a 2 de Corintios capítulo 8, 2 de Corintios capítulo 8, para continuar compartiendo las enseñanzas de esta carta, esta segunda carta de Pablo a los Corintios. Y en esta mañana vamos a estar en los versículos 1 hasta el 9. 1 hasta el 9. 2 de Corintios, capítulo 8, versículos 1 hasta el 9. Y quiero que mientras espero, mejor dicho, que ustedes van buscando en sus Biblias, vamos a hablar del ejemplo y el ánimo que produce nuestras acciones de gracias al ofrendar. Pero piense en esto, en esta frase que voy a compartir con ustedes. La decisión de ofrendar, ¿sí? La decisión de ofrendar viene de nuestra comprensión de que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y es la forma en que le mostramos nuestro agradecimiento por su provisión y nuestro amor, primeramente a Él y también a nuestro prójimo. Entonces, una vez más, la decisión de ofrendar viene de nuestra comprensión de que todo lo que tenemos viene de su provisión. Él nos lo ha dado. Entonces, es una forma de agradecer, o es nuestra forma de agradecer, mejor dicho, o de mostrar agradecimiento por su provisión y también mostrarle amor a Él y a nuestro prójimo. Para esto, o este es el propósito, el motivo por el cual ofrendamos, por el cual damos nuestros diezmos, por el cual damos nuestras ofrendas, para proveer por las necesidades de nuestra familia, de la iglesia, de nuestro prójimo. Muy bien, vamos a leer el texto de 2 de Corintios capítulo 8. Dice, empezando en versículo 1, así que, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Muy bien, saludamos también a la familia Bernardis, que ya se unió con nosotros a la transmisión. Pau, Renzo, Fran, bienvenidos. A la familia Amieva, Abel, Fabi, Bastian y Alan, que nos están viendo también desde sus casas. Anhelamos, rogamos al Señor prontamente volver a nuestras reuniones presenciales. Oramos para que el Señor nos permita
prontamente volver a reunirnos de manera presencial. Hermanos, entonces, vamos a, en esta mañana a aprender o poder entender, mejor dicho, cómo Dios quiere que aprendamos a ofrendar a través del ejemplo. A través del ejemplo. El ejemplo es lo que enseña el ofrendar. Yo enseño a ofrendar a mis hijos a través de mi ejemplo. Yo enseño a ofrendar a mis discípulos a través de mi ejemplo. Yo enseño a ofrendar a mi iglesia a través de mi ejemplo como pastor. Y vamos a ver todo esto en esta mañana. Entonces, la decisión de ofrendar, hermanos, una vez más, la decisión de ofrendar viene de nuestra comprensión de que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Es la forma en la que le mostramos a Dios nuestro agradecimiento por su provisión. Por su provisión. Y nuestro amor, primeramente a Él, y también a nuestro prójimo. Amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo. Entonces, miren los primeros 5 versículos. Pablo está diciéndoles a los hermanos de Corintios que le está hablando de la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. La gracia de Dios. Pablo no escribía sobre otras iglesias en su ejemplo de ofrendar en el sentido de querer hacer una comparación para obligar, como diciendo, bueno, ellos lo están haciendo de manera humana. No, esto es una gracia. Algo que Dios está haciendo, algo que Dios a través del Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas de manera espiritual. Pablo está no solo considerando la oportunidad de participar en una ofrenda, y ya vamos a ver para quién es esta ofrenda y cómo se aplica a nuestras iglesias hoy en día, sino también damos gracias, Pablo está enseñando acerca de la voluntad o quién produce la voluntad de dar esta ofrenda. Bienvenida Keila, que está con nosotros también escuchando el mensaje de esta mañana. Keila Osorio, bienvenida hermanas. Damos gracias a Dios porque Él está produciendo en nosotros esta voluntad, este deseo de ofrendar. Él es el que produce este deseo de ofrendar. Dice que es una gracia de Dios. Mire, Pablo dice ahí en el versículo 1, dice las iglesias de Macedonia. Para que se entienda, había 2 regiones principalmente. La región de Macedonia, que en Macedonia estaba Filipos, Tesalónica y Berea. Y en la región de Acaya, por eso la carta empieza hablando de las iglesias de la región de Acaya. La región de Acaya, que estaba en la parte sur, digamos, de Grecia, es donde está la iglesia de Corinto, al sur de Grecia, y la región de Macedonia al norte. Entonces, Pablo está diciendo, miren hermanos, Dios produjo por su gracia, por su don, el deseo de ofrendar, el deseo de ofrendar. ¿Y cómo ofrendaron estas iglesias? Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Cuando usted lee el libro de los Hechos, doy gracias a Dios porque me ha tocado estudiar el libro de los Hechos también en estos días, en estos meses. Veo que la iglesia de Filipos tuvo tribulación, la iglesia de Tesalónica tuvo tribulación, la iglesia de Berea tuvo tribulación. ¿Por qué? Porque se persiguió a sus líderes, se persiguió a los misioneros que comenzaron la obra, se persiguió a la iglesia. La iglesia de Filipos no era una iglesia tan rica económicamente, por lo que nos deja saber la carta a los filipenses, pero sí era una iglesia generosa, una iglesia que abundaba aún en medio de la tribulación en generosidad para las ofrendas. ¿Por qué Pablo está hablando? ¿Sí? Y esto es lo que quiero compartir. ¿Por qué Pablo está hablando del ofrendar? Porque en este momento de la carta Pablo va a hablar del ofrendar. Porque los hermanos de la iglesia de Jerusalén estaban pasando por necesidades. Entonces,
Pablo estaba tratando de reunir una ofrenda especial para las necesidades de los hermanos de Jerusalén. Las iglesias de Macedonia y de Acaya y de toda Asia Menor eran fruto de la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de Antioquía. La iglesia de Jerusalén envió a Pablo, comenzó la iglesia de Antioquía, la iglesia de Antioquía envió a Pablo, es fruto de los hermanos de Jerusalén que comenzaron la obra misionera. Entonces, los cristianos, los creyentes, los discípulos de Jesucristo de Jerusalén estaban pasando por una tribulación económica. Entonces, Pablo está diciendo, vamos a levantar una ofrenda para estos hermanos, porque, hermanos, ustedes, los de Corinto, los de Filipo, los de Berea, los de Tesalónica, son fruto de que estos hermanos comenzaron a expandir el evangelio obedeciendo la gran comisión dada por Jesucristo. Ustedes son fruto, entonces deben mostrar amor a Dios por la provisión y mostrar amor a esos prójimos que ahora están pasando por una necesidad, proveyendo por esa necesidad. Es importante o interesante recordar lo que dice el libro de Santiago, que cuando alguien está en una necesidad, lo que tengo que decir no le tengo que decir, mejor dicho, bueno, calentate y saciate, Dios te va a suplir. No, si yo tengo la posibilidad de ministrar, suplir por la necesidad, debo hacerlo. Debo venir y decirle, vení, calentate, vení, saciate, acá está. Es lo que Dios me ha dado para ayudarte. Debo mostrar el amor al prójimo. Pablo dice entonces, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué es dar más allá de mis fuerzas? Si usted está dando el piso, que yo le llamo, que es nuestro diezmo, la Biblia habla del diezmo. El diezmo no es un techo para ofrendar, es un piso. ¿Sí? Entonces, si usted está honrando al Señor con lo que es del Señor, no está haciendo nada extraordinario, no está haciendo nada sobrehumano, está haciendo lo que tiene que hacer, lo mínimo que tiene que hacer. Ahora, cuando usted da más allá de eso, da una ofrenda por encima de eso, usted está dando algo extra. Y cuando usted hace algo verdaderamente sacrificial, usted está dando más allá de sus fuerzas. ¿Cuál es el sentido de este? La ofrenda de los filipenses, por ejemplo. Si usted lee la carta de los filipenses, va a encontrar que los filipenses le rogaron, todas estas iglesias de Macedonia le rogaron a Pablo, y ya lo vamos a ver, que los dejase participar. Y piensa en Pablo viendo a estas iglesias, están mal, hermano, están pasando por mucha prueba, tribulación, ustedes tienen necesidades. No, ustedes guarden esa ofrenda. Usted guarde esa ofrenda. Pero ellos rogaron porque, como lo vamos a ver más adelante en la carta, se habían dado a sí mismos. Entonces, ellos no es que estaban dando una cifra enorme de dinero. No dice eso la Escritura. Dice que ellos se habían dado a sí mismos y estaban dando más allá de sus fuerzas. Si usted lee Lucas capítulo 21, versículos 1 hasta el 4, va a encontrar la imagen que Jesucristo enseña sobre la viuda pobre en el templo. Que está dando una pequeñísima cantidad, 2 blancas. Si usted lo contabiliza en dinero, no es nada, es re poquita plata. Pero ella estaba dando todo lo que tenía, no solo conforme a su fuerza, sino más allá de su fuerza. Ella estaba despojándose, y acá encontramos un tipo de Jesucristo, o una ilustración acerca de Jesucristo. Jesucristo se despojó a sí mismo. Dice la carta de Filipenses que siendo Dios, no se aferró a esto, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, para venir a dar su vida en la cruz del Calvario. Entonces, la viuda
dio sacrificialmente. Y todos los ricos que estaban ahí en el templo tiraban más en número. Por ejemplo, esta viuda dio, vamos a decir, una ofrenda mínima, una comida, 100 pesos, supongamos. Y había gente rica que daba mucho dinero, pero daban de lo que les sobraba. Entonces, esa ofrenda no agradaba a Dios, porque estaban menospreciando a quién estaban honrando con sus ofrendas. Entonces, la magnificencia de la ofrenda del rico era una sobra, era una migaja para Dios. Dios no necesitaba la ofrenda ni del rico ni de la viuda pobre. Sí se agradaba en el corazón de la viuda pobre que estaba buscando honrar a Dios. Y dice Pablo ahí también, pidiéndonos, dice, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos, qué lindo es, se los digo yo como hermano en Cristo, como pastor, cuando un hermano ruega, por favor, yo quiero participar, pastor, yo quiero ayudar al hermano. ¿Cómo lo ayudo? ¿Cómo lo ayudo? Me gozo en esta iglesia de cosas que han estado pasando en estos días. Hay una hermana que ha estado viniendo, participando en las reuniones de oración, que tenía una necesidad, y un hermano que dijo, yo no quiero que se sepa quién soy, acá está para la necesidad de la hermana. Y yo sé que este hermano se ha despojado para proveer para la necesidad de esta hermana. Entonces, ese es el propósito de una ofrenda más allá de nuestras fuerzas. Es que muchas veces nos despojamos de algo que no es imprescindible, absolutamente necesario, y que nos vamos a morir y vamos a sacrificar nuestra familia. Pero damos una ofrenda sacrificial. Dios va a suplir superabundantemente todo lo que necesitamos porque estamos dando desde nuestro corazón. No para ser visto, porque este hermano o hermana que dio la ofrenda no dijo, pastor, yo quiero que usted ponga mi nombre en esta ofrenda que doy para que la hermana que lo va a recibir sepa que yo estoy dando la ofrenda. No, absolutamente anónima, absolutamente silenciosa, que la hermana reciba lo que necesita, que la hermana reciba lo que necesita, o hermano reciba lo que necesita. Entonces, el ejemplo de los macedonios debería ser un ejemplo para nuestras vidas, un ejemplo de buscar, mostrar agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos da, la casa que tengo, el vehículo que tengo, el trabajo que tengo, el plato de comida, la salud de mi familia, mi salud, todo debo agradecerlo a Dios y debo honrar a Dios con las primicias de todos mis frutos. ¿Sí? Este es un mensaje que generalmente las personas no quieren oír. O es un mensaje donde generalmente las personas dicen, bueno, ahora nos va a pedir plata para enriquecerse el pastor. No, el pastor no pide plata para enriquecerse. Cuando realmente conocemos, es cierto, voy a hacer un paréntesis, de que hay lamentablemente muchos lobos rapaces que hacen presa de las personas. Pero cuando entendemos y cuando conocemos a Dios y entendemos cuál es el propósito por el cual Dios dejó establecido los diezmos y las ofrendas, y entendemos que a través de los diezmos y las ofrendas Dios suple por todas las necesidades de su iglesia, entonces no es para que el pastor se haga rico, sino para proveer por las necesidades del pastor, de la familia del pastor, de la iglesia, de los hermanos de la iglesia, de los hermanos de otras iglesias. Pero volviendo al texto, dice que estos hermanos pidieron, rogaron, por favor, déjanos participar. Hermanos, debería ser nuestra actitud estar atentos para poder participar. Rogar que nos dejen participar. Y no lo contrario, esquivar o hacer que miramos para otro lado a la hora de
participar. Dios no te pide lo que no tenés. Dios te pide de lo que Él te proveyó. Entonces, dice, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Entonces, Pablo no esperaba esta reacción. No es muy natural, ni en aquella época ni en esta época. No es natural que las personas sean dadivosas. Por eso es que cuando alguien hace una cosa o una ofrenda o algo así dadivoso, las personas se sorprenden y dicen, wow. Pero si fuéramos generosos por naturaleza, sería algo normal. Pablo se sorprende, no porque la ofrenda que ellos estaban dando era tan espectacular, tan grande monetariamente, porque sabemos que eran iglesias que no tenían un gran poderío económico o riqueza económica. Pero lo que impacta la vida de Pablo es que ellos, dice, que ellos mismos se dieron primeramente al Señor. Esta es la diferencia entre que usted ponga mucha plata y que usted ponga de lo que el Señor le dio, quizás sea menos, pero lo está dando sacrificialmente porque usted se ha dado primeramente al Señor. Porque usted se ha dado primeramente al Señor. Entonces, ellos se dieron al Señor. Y después se dieron a la obra. Se dieron a Pablo, a los apóstoles. El verdadero asunto no está en dar dinero, sino en darnos al Señor. El verdadero asunto es no una entrega material, sino una entrega espiritual. Y la entrega espiritual va a hacer fluir la entrega material. Cuando yo estoy entregado al Señor espiritualmente, no tengo problemas con el dar. No tengo problemas con el dar. No me cuesta dar. Porque reconozco que cuando doy, no doy más de lo que se me dio nunca. Nunca doy más de lo que se me dio. Nunca voy a dar más que lo que Dios me da a mí. Nunca. Cuando entiendo esto, entiendo por qué debo dar. ¿Por qué debo dar? Porque primero me di a mí mismo y porque de esa manera agradezco a Dios y proveo por las necesidades de mis hermanos, por las necesidades de mis hermanos. Sigue diciendo después, de manera que exhortamos a Tito que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Tito, un colaborador de Pablo, es quien llevó la carta, ¿no? Para que los hermanos de Corintio, de la iglesia de Corinto, recogieran o comenzaran a recoger la ofrenda. Entonces, la intención era que los hermanos de la iglesia de Corinto estuvieran dispuestos a juntar a hacer esta colecta, juntar esta ofrenda para los santos en Jerusalén y darle ese dinero al apóstol Pablo para que lo llevase a las iglesias de Jerusalén. Por eso Tito fue enviado con esta carta. Por eso Tito fue enviado con esta carta. Para que así como él había comenzado, bueno, él terminara este trabajo. Él terminara este trabajo. Acabe esta obra de gracia. Entonces, una vez más, Pablo les está diciendo, esto es algo que Dios va a producir en sus corazones. Cuando Pablo les hablaba en los textos anteriores o en los párrafos anteriores de no ser estrechos, de ser abiertos, de abrir su corazón, de tener un corazón que busca a Dios, que busca honrar a Dios, que busca agradar a Dios. Hay una línea de pensamiento a lo largo de toda la carta y ahora cuando entra este texto sobre la ofrenda está teniendo la misma línea de pensamiento. Si yo no estoy estrecho con mis hermanos, si yo no estoy estrecho con mi pastor, si yo no estoy estrecho con el Señor, si yo tengo o busco, procuro tener una relación íntima y personal y seguir creciendo cada día en mi relación con Jesucristo, crecer como un discípulo de Jesucristo, esto va a ser un área más de mi vida en la que también voy a estar abierto, con un corazón abierto, dado al Señor,
dado a mis hermanos para proveer. Para proveer. Muchas veces pasa que las personas nos quedamos en las intenciones. Sí, vamos a levantar una ofrenda para el hermano. Y a la hora de levantar la ofrenda nos quedamos en vamos a levantar una ofrenda. Sí, la verdad debería honrar al Señor con todo con las primicias de lo que Él me da, pero, y sí, debería. Y nos quedamos en eso, en intenciones. Las intenciones son buenas, es bueno tener intenciones buenas, pero deben traducirse en acciones. Y Tito fue enviado para ayudar a los hermanos de la iglesia de Corinto a que estas intenciones que ellos habían manifestado se transformaran en acciones, Hermanos, muchas veces necesitamos ser confrontados con la palabra de Dios y exhortados por un hermano para decir, hermano, si Dios te está proveyendo, ¿por qué no honrar a Dios? ¿Por qué no honrar a Dios con todo lo que te da? ¿Por qué no mostrar agradecimiento a Dios con todo lo que te da, con todo lo que te está supliendo? Dice, versículo 7, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pienso en Pablo siendo un poco sarcástico en esta parte de la carta. Hermano, si tenés de todo, si Dios te está proveyendo, ¿sí? Te está proveyendo fe, te está proveyendo la palabra de Dios, te está proveyendo ciencia, conocimiento de la palabra de Dios. Estás mostrándote, sí, vamos a ayudar a los hermanos de Jerusalén, estás ahí solícito, querés ayudarnos a nosotros, nos han ayudado, ayudaron a Tito, veíamos la semana pasada, de que mostraron amor a Tito. Bueno, hermano, como dice un muy buen amigo mío, saque el cocodrilo que tiene en el bolsillo, saque el cocodrilo que tiene en el bolsillo y sea dadivoso, sea generoso. Que la intención se traduzca en acción. Que la oportunidad sea seguida por la voluntad de honrar, de agradar al Señor. Hay que ser cuidadosos que hay dos cosas que quiero compartir ahora en este punto. Número uno, muchas veces puede ser que creamos que con poner plata, eso hace que, bueno, no necesito hacer más nada, necesito poner plata nada más y ya está, ya cumplí. No se trata solamente de eso. Se trata de involucrarse activamente. Se trata de la ofrenda económica o material, pero además estar involucrados, dados a sí mismos, involucrados completamente, involucrados espiritualmente, porque es una gracia de Dios. Puede ser que la plata que usted ponga no venga de una gracia de Dios, sino puede ser que venga de su propio deseo de ser visto, su propio deseo de que los hermanos o los otros participantes que están en la iglesia vean, qué bien, el hermano fulano, cuánta plata que pone el hermano fulano. De buscar llevar la gloria a él. Bienvenida Romy, que se está sumando a la reunión hoy. Entonces, Pablo les va a decir ahora que así como Dios les ha provisto todas estas cosas, bueno, y como ustedes han sido generosos, cuidadosos con nosotros, nos han mostrado amor, bueno, ahora den una ofrenda, hagan una ofrenda para los hermanos que están en necesidad. Dense a sí mismos como lo hicieron las iglesias de Macedonia. Versículo 8 dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo no les está diciendo, a ver, fulano, vamos, pongan plata. Eso sería como recolectar impuestos. Eso hace el Estado. Eso hace el Estado. Él no es un recaudador de impuestos. Pablo no es un recaudador de impuestos.
les está diciendo, hermanos, esto es una prueba de su amor a Dios. Esto es una demostración de su amor a Dios. Esta es la manera en la que ustedes muestran cuánto aman a Dios y cuánto aman a los hermanos, cuánto aman a Dios y cuánto aman a los hermanos. Bienvenida familia Troncoso, que está con nosotros. Bienvenida hermana Liliana, que también está con nosotros. Entonces, Pablo les está diciendo, yo no les estoy mandando que den una ofrenda, sino que estoy tratando de que ustedes muestren o prueben su amor. Que prueben su amor por medio de la diligencia de otros. Dice, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Pablo les dice, miren hermanos, estos hermanos han sido generosos, mostraron con su ejemplo, los hermanos de Macedonia, cómo se debe honrar a Dios. Hermanos, si Dios te está supliendo, esto es lo que les está diciendo Pablo, y me lo dice a mí también. Hermanos, si Dios te está supliendo todo, conocimiento. Hermanos, tenemos el conocimiento de la palabra de Dios. No podemos decir, no, la verdad yo no sabía que era así. Está en las Escrituras. Si usted tiene acceso al conocimiento de la voluntad de Dios para su vida a través de las Escrituras, usted no puede, o mejor dicho, no debe evadir la voluntad de Dios. Usted debe darse a sí mismo. Yo debo darme a mí mismo y dar a la obra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Es una prueba de mi sinceridad, de mi amor sincero. Es la forma en la que demuestro mi sinceridad, dándome a mí mismo, primeramente a Dios y también a mi prójimo. Y eso implica darme todo, toda mi vida. No, doy esta parte de mi vida, pero esta parte no. Esto es lo que está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto. Poner a prueba a los hermanos de la iglesia de Corinto a través de la generosidad de otros, a través de la generosidad de otros. Entonces, Jesucristo dijo, por ejemplo, en Primera de Juan, les voy a leer Primera de Juan 3, 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y también dijo lo mismo en Mateo 6:21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, lo que damos, la manera en que lo damos y nuestro compromiso de dar son la forma en la que probamos o demostramos nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. ¿Y cuál es nuestro mayor ejemplo? El último punto en esta mañana. ¿Cuál es el mayor ejemplo con respecto a cómo ofrendar? Nuestro Señor Jesucristo. Versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, en el contexto, podemos decir, ya conocen, ya les he compartido cuál es la ofrenda que hizo Jesucristo. Nadie dio más, ni usted ni yo vamos a dar más de lo que dio Jesucristo. Él realmente se dio a sí mismo para que usted y para que yo podamos ser participantes de la gracia de Dios. Para que usted y yo podamos tener la oportunidad de recibir la gracia de Dios por medio de la salvación. Por medio de la salvación. Y él realmente era rico. Él es rico, mejor dicho. Pero piense, ¿hay algo que Dios no posea? No, Dios lo posee todo. Él es dueño de todas las cosas. Y como les compartía, Él se despojó, este segundo miembro de la Trinidad, el Hijo, se despojó de su esplendor, del trono donde estaba. Dice el libro de Salmos
capítulo 45, versículo 8, da una descripción del trono de Dios. Puede buscarlo después y va a encontrar una descripción del trono de Dios donde el Hijo estaba sentado con el Padre. Y él se despojó de esa deidad, de esa realeza, para venir a hacerse igual que nosotros. Se hizo pobre siendo rico. Él tomó nuestro lugar, nuestra pobreza, nuestra miseria. Él intercambió lugar con nosotros, dando su vida en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos la oportunidad de recibir su realeza, su riqueza, su justicia, por medio de la obra redentora en la cruz del Calvario. Jesús vivió una vida terrenal, igual que usted, igual que yo, y vivió como una persona humilde. Mire, Mateo 8:20 dice que, le voy a leer, las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesucristo podría haber venido al mundo como un rey, con mucha riqueza, sí, pero decidió venir con humildad. Decidió venir, no es que era una persona que estaba en la indigencia, que no tenía para comer, no, pero no era una persona rica, ¿sí? No era una persona millonaria. Él mostró la humildad. Él se hizo pobre, se hizo humilde, se mostró humilde, aunque tenía toda la magnificencia por su deidad y por el trono del que venía. Él se hizo pobre por amor a nosotros. Ahí dice Pablo, por amor a vosotros, pero yo lo voy a aplicar a mi vida. Se hizo pobre por amor a mí. De tal manera me amó Dios que envió a su único hijo para que él se hiciera pobre, para que yo fuera enriquecido por él. Él tomó toda mi miseria, toda mi pobreza espiritual, la cargó, no solo la mía, sino la de todas las personas. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Dice que es la propiciación por los pecados de nosotros y de los de todo el mundo. Él cargó con el pecado de todas las personas, de todos los tiempos, para que las personas tengan acceso a su riqueza. Para que las personas tengan acceso a su riqueza. ¿Por qué lo hizo? Por amor a vosotros. ¿Cómo nos beneficia la pobreza de Jesucristo? Nos beneficia porque nos muestra el corazón dadivoso de Dios. Nos beneficia porque nos muestra la importancia relativa de las cosas materiales. Nos beneficia porque hace a Jesús abierto y accesible para todos. Porque reprende nuestro orgullo de querer creer que nosotros tenemos el control y que nosotros somos autosuficientes, y nos hace venir a un Salvador humilde, porque nos da el privilegio de dar y porque cumplió el corazón, la voluntad y el plan de Dios a hacer nuestra salvación posible. Entonces, con tremendo ejemplo de ofrendar, con tremendo ejemplo de dar, como nosotros, viendo lo que Jesucristo hizo por nosotros, no nos vamos a dar a nosotros mismos, a un Dios tan amoroso, tan dadivoso. Hermanos, termino con esto. La decisión de ofrendar viene de nuestra comprensión o nuestro entendimiento de que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y nuestra decisión de ofrendar es la forma en la que mostramos nuestro amor a nuestro Dios y nuestro agradecimiento por su provisión a Él, que es el dador de todas las cosas, el único dador de todas las cosas. Mostramos amor y agradecimiento a Él. Y también a través de nuestro ofrendar, mostramos amor a nuestros hermanos, a las necesidades de nuestros hermanos de la iglesia. Una vez más, lo voy a leer. La decisión de ofrendar viene de nuestra comprensión o entendimiento de que todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios.
es la forma en la que le mostramos nuestro agradecimiento por su provisión y nuestro amor primeramente a Él y a nuestro prójimo. Hermanos, muchas gracias por estar del otro lado. Realmente me siento tremendamente bendecido de poder volver a compartir estos textos de la palabra de Dios. Realmente me hace volver a meditar en mi necesidad de darme cada día, renunciar a mí mismo cada día, tomar la cruz de Cristo y seguir en pos de Él. Que tengan un excelente domingo. Dios les bendiga grandemente y una muy buena semana. Recuerden, jueves 20 horas, reunión de oración. Queremos orar por usted y si está también dentro de nuestras posibilidades, suplir por su necesidad. Por favor, no duden en comunicarse con ustedes a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o por el número de WhatsApp que va a aparecer en la placa al final de la prédica. Si usted quiere participar de nuestras reuniones de oración, déjenos un mensaje también a través de las redes sociales y le estaremos compartiendo el ID y la clave para que participe de nuestras reuniones de oración por Zoom. Como les dije, buen domingo y buena semana. Dios les bendiga.